el mundo, la gente de la física hace lo mismo. Para nosotros la nada es esto y empiezan a construir teorías Entiendo. pero siempre basándose en esas premisas. Redefinen el concepto filosófico de nada y se fundamentan en eso para construir teorías. Sí, sí, sí. Muy buenos días, señoras y señores. Mirá dónde estamos, mirá dónde nos encontramos, papá. Nos encontramos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mirá, si el camarógrafo, mi buen amigo Facu, que después va a aparecer en los créditos, me ayuda, tenemos la Casa Rosada de fondo. Tenemos el Cabildo. Esto es Buenos Aires. Y hoy venimos a preguntarle a la gente en qué cree. ¿Qué cree? Porque hay indicadores que señalan que el argentino está dejando de ser una persona religiosa. Está dejando de creer en el cristianismo, en Dios, y se está volcando al ateísmo, al agnosticismo. Hoy quiero ver qué es lo que la gente cree y por qué cree en lo que cree. Estamos en esta oportunidad con Walter. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Somos testigos de Jehová, sí, estamos acá en la plaza tratando de compartir con las personas las buenas nuevas del reino. Bien, lindo día te tocó, Walter. A ver, entiendo, nosotros estábamos tomando algo ahí en la otra cuadra y yo veo de que ya hace un rato que están acá parados y demás. ¿Qué es lo que ustedes acá están predicando, Walter? Estamos presentando las revistas, las literaturas que están acá, ¿no? Así que por eso te animamos que puedas llevarte una y disfrutar de la misma. Acá tenemos la página jw.org. Podés entrar en la página y hallar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿será cuando uno muere va al cielo? ¿O hay esperanza después de la muerte? Todas estas preguntas responde la página esta. ¿Te animamos? Ustedes son testigos de Jehová, ¿verdad? Sí. Y te hago una pregunta desde el desconocimiento. Dale, te agradezco mucho. Te hago una pregunta desde el desconocimiento. ¿Yo qué diferente me encontraría con ustedes a, por dar un ejemplo, una iglesia católica, una iglesia cristiana? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los cristianos? Seguimos los pasos de Jesucristo. Predicamos la buena nueva del reino. Pero un cristiano capaz que también te dice, sí, yo también sigo los pasos de Jesucristo. ¿Qué es lo que vos le ofrecés distinto? Nosotros somos testigos de Jehová. Damos testimonio de las buenas nuevas del reino. Entiendo. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Alguna de ellas? Suponete que yo soy cristiano, ¿no? Y te digo, vos nos ponemos a conversar y me decís, mirá, te recomiendo leer este material, porque te va a servir y demás. ¿En qué me va a servir a mí, siendo cristiano, tu material, Walter? Te va a dar una esperanza acerca del futuro, porque la Biblia habla acerca del reino de Dios, el cual va a solucionar todos los problemas de la tierra, según Daniel 2:44. ¿Pero un cristiano no cree también eso? Cristianos son los que siguen los pasos de Cristo. Estamos siguiendo los pasos de Cristo. Walter, la última pregunta. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? No, el ser humano cuando muere, según la Biblia, va al sepulcro, la tumba común de la humanidad. Eso lo muestra la Biblia. Pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros para poder ir al cielo? Siempre se predica como que después de la muerte se va al cielo, ¿no? La Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 10 deja claro dónde van las personas. Eclesiastés 9, 5 y 10 deja claro dónde van las personas. En el sepulcro común de la humanidad. ¿Y qué es ese sepulcro común? La tumba común de la humanidad. Y ahí, o sea, yace, duerme, ¿qué es lo que le pasa? Es un sueño profundo, ahí termina, perece en sus pensamientos, dice la Biblia. Entiendo. El texto que deja claro es Salmo 146, 3 y 4. Sale su espíritu, vuelve a su suelo y ahí perece su pensamiento, todo termina ahí. Ok. Recuerdo un pasaje bíblico al pasar nada más y ya con esto cierro. El Evangelio de Lucas dice que Jesús, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice que ellos están vivos en la presencia de Dios. ¿Qué opinas al respecto? La memoria. Cualquier otra cosa, si tenés alguna duda, te hacemos un curso gratuito de la Biblia y ahí te respondemos. Muchísimas gracias, Walter. Sos muy, pero muy amable. Te mando un abrazo. Estamos acá con los chicos Abelardo y Sofía. Sofía, perdón, tengo una pésima memoria. Chicos, a ver, estamos recorriendo las calles de Buenos Aires. Me decían, ustedes son chilenos. Estamos preguntándole a la gente en qué creen. ¿Por qué? Porque salió un indicador aquí en nuestro país que
señala que los argentinos están empezando a abandonar la religión, están empezando a descreer, se están volviendo ateos, agnósticos, están empezando a abandonar todo lo que tiene que ver con el cristianismo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen de que es hora de abandonar el cristianismo o no? ¿Qué es lo que opinan? Es una pregunta muy difícil. Opa, me gustan los desafíos. ¿Para vos también es difícil? No sé si lleva un tiempo pensarlo en realidad, no sé de dónde sale esa estadística. Yo particularmente no creo en nada. ¿No crees en nada? ¿Cómo te definirías, Sofía? ¿Atea, agnóstica, escéptica? Atea. Atea. O sea, no crees en la existencia de Dios. Abelardo, ¿vos? No sé si me defino como algo, pero pienso que si hay un Dios, Hay un algo. creo que si hay un algo, no sé si tiene algo que ver con nosotros. Sería muy egocéntrico pensar que existe algo que está vinculado con nosotros. Al menos mi familia es bastante cristiana, bastante religiosa, muy creyente. ¿Y por qué vos no? No me convence, siento que... ¿Por qué debería creer también? No sé, no hay... Me gusta mucho creer en cosas o confiar más en evidencias, la verdad que no. Te hago una pregunta. Si se te presentaran buenas razones o evidencias de que el cristianismo como religión es verdad, ¿vos tendrías algún problema en hacerte cristiana? No me haría cristiana tampoco. ¿Aún cuando fuera verdad? Cuando fuera verdad, porque hay una institución detrás de eso que la verdad me parece nefasta. Entiendo. Pero pará. ¿Aún cuando fuera verdad, no tomarías ese camino? Parece un toque contradictorio, ¿o no? Es que realmente no creo que hayan formas de demostrar que sea verdad, porque la religión está basada en la fe, básicamente. La fe no... Siento que difiere mucho de lo que es la ciencia. ¿Crees también de que hay una especie de enemistad entre la ciencia y la fe, Abelardo? Sé que durante mucho tiempo lo hubo. Hoy no sé si hay una enemistad, pero quiero creer, me da la sensación de que dentro del discurso científico hay un poco de discurso religioso también involucrado. No en términos de Dios, sino en términos de ya no creemos en Dios quizás, pero creemos en otras cosas, como si fuese casi una cuestión religiosa. Y el último instante que les robo nada más porque me llamó mucho la atención tu comentario acerca de la fe y la ciencia, ¿no? Esta parece que estaban en veredas opuestas, ¿no? Te presento un supuesto argumento que suelen presentar las personas creyentes para saber simplemente cuál es tu opinión. Hoy por hoy sabemos, mediante la evidencia que nos proporciona la astrofísica, la cosmología, que el universo ha comenzado a existir hace aproximadamente 14.000 millones de años. El universo ha comenzado a existir. ¿Qué pudo haber causado el universo, entendiendo el universo como tiempo, espacio, materia? Es un montón, es un montón. Algunos cristianos, ¿sabés lo que dicen? Dicen, bien, si la materia tuvo que comenzar a existir o comenzó a existir, es porque tuvo que haber venido de algo inmaterial. Si el tiempo comenzó a existir, tuvo que haber venido de algo atemporal. Si el espacio tuvo que empezar a existir, es porque tuvo que haber venido de algo espacial. Y de esta manera se puede crear, mediante una inferencia, un argumento en favor de una especie de deidad o algo, podríamos decirlo, diferente al universo, que nos permitiría a nosotros creer, por medio de razones científicas, que hay un algo trascendente más allá que le dio origen a todo esto. ¿Cuál sería la razón científica de creer en algo más allá? No me quedó claro. Hay un principio de causalidad. El universo o la ciencia se sostiene mediante el principio de causalidad, ¿no? Toda causa produce un efecto, ¿no? No toda la ciencia se maneja por el principio de causalidad. ¿Me podrías dar algún ejemplo? La historia de la ciencia, por ejemplo, si nos ponemos a pensar un poco, muchos de los fenómenos no siempre tenían una causa visible. Sí. Y por lo general el ser humano le adjudica la causa a esos fenómenos. Sin embargo, esas causas no siempre han sido cosas concretas o cosas que se han mantenido en el tiempo. Han ido cambiando constantemente. Entonces hay toda una escuela de pensamiento de la filosofía de la ciencia que postula que en realidad el principio de causalidad, de que toda acción genera una causa y después toda causa induce una acción, como si fuese un eslabón de cadenas,
corresponde más a una forma de entender que es, bueno, se introduce dentro de la lógica del positivismo, de entender el mundo, de ordenar el mundo, que hoy por hoy están bastante en disputa. No sé si hay una ciencia en general que sí, pero sí hay dentro de la ciencia, hay científicas y científicos que ponen un poco en duda esa... ¿Se te viene a la mente algún efecto o algo que conozcamos en la realidad espaciotemporal que no haya sido producido por una causa? El sueño, dormir, soñar. ¿Cuál sería la causa de que nos genera el sueño? Para. ¿Que nos genera el sueño te referís al cansancio o te referís a eso que al soñar en sí mismo? Bueno, eso sí tiene una explicación científica, neurológica. Y es el recuerdo. Cuando estamos inconscientes, el cerebro constantemente está trabajando, está activo. Y cuando estamos inconscientes, se remite al recuerdo para seguir trabajando y construir escenarios imaginarios que nosotros luego llamamos sueño. El soñar, ¿no? El soñé con tal cosa, soñé con mi tía, por dar un ejemplo. Pero eso sí tendría una causa, ¿o me equivoco? Debería tener una causa, considerando que las cosas tienen causa. Hasta hoy no se ha encontrado una causa, sobre todo, por ejemplo, la pregunta ¿por qué soñamos? ¿Cuál es la causa del por qué soñamos? Hasta hoy no, por lo que tengo entendido, no se sabe muy bien cuál es la lógica de reacciones que hay detrás de eso. La ciencia nunca habla de realidades, no explica la realidad. Ningún área de la ciencia te dice qué es la realidad, solo te dicen que, bueno, no sabemos lo que es, pero sabemos cómo se comporta. O sea, es una descripción del comportamiento, pero la esencialidad de la materia, si son átomos, son moléculas o son campos interactuando, no se sabe. De hecho, son dos modelos que... Ahora, lo que me lleva a pensar esto es, primero, uno, ¿no? Que desconozcamos particularmente en algún caso una causa no quiere decir que la causa no exista. Y por otro lado digo, está bien, tenés toda la razón. Probablemente no seamos capaces hoy de describir con rigurosidad, detallismo y de forma excelente lo que es la realidad. Pero podemos hablar acerca de la realidad con objetividad. Por dar un ejemplo, yo puedo hacer una afirmación verdadera. Abelardo está delante mío y esa afirmación es verdadera y describe fielmente la realidad, pese a que si me intento describir tu realidad física de forma rigurosa y tratando de abarcar todo el plano de lo que hoy llamamos realidad, probablemente no pueda, pero es verdadero que Abelardo está delante mío. Eso es una descripción de la realidad. ¿Y por qué creo eso? Bueno, tengo suficientes razones para creerlo. De hecho, la ciencia parece conducirnos a eso. Cuando las ciencias, vos decís, son descriptivas las ciencias, claro, ¿y qué es lo que describen? La realidad, porque pese a que no la podemos describir rigurosamente en detalle, algo verdadero podemos creer acerca de ellas o podemos conocer acerca de ellas, ¿o no? Fueron muchas afirmaciones juntas. Perdón, me encanta hablar del tema, no te molesto más. Te dejo la respuesta y no te molesto más. Nosotros nos dedicamos un poco a esto, así que tranqui. Sí, es cierto que uno a veces puede... Hay un físico que se llama Richard Feynman que hablaba de que en realidad cuando hablamos de la realidad no hacemos otra cosa de limitar la imposibilidad de la medición, ¿sí? Y tiene que ver un poco con lo que me estabas diciendo. Como no podemos medir con precisión las cosas que nos rodean, limitamos el error de la medición y decir, bueno, yo no sé si ese poste mide 10 metros o 10 metros, 5 centímetros o 10 metros, 5, ¿no? Entonces, a grandes rasgos digo, bueno, mide 10 metros. Pero si soy más riguroso y quiero describir realmente la realidad, no mide 10 metros, ¿sí? Porque voy con una cinta más precisa y me dice, bueno, esta cinta mide en decimales, entonces mide 20 metros con tantos decimales. Y si tengo otra cinta más precisa, que mida, no sé, en nanómetros, entonces me explico cómo se va construyendo la idea de realidad. O vamos conociendo la realidad con mayor rigurosidad quizás. Claro, pero siempre postulando de que existe una realidad a la cual uno puede acceder y la puede medir. Si consideramos eso previo, pero también podemos no considerar que existe una realidad que se pueda medir. Si no, podemos pensar que la realidad se va construyendo en función de los mecanismos que tenemos para medirla. Dicho de otra forma, si ningún ser humano tuviese ojo para mirar, no podríamos interpretar los colores, por ejemplo. ¿Pero existirían? Ahí viene la pregunta, ¿existirían los colores? Y si alguien dice, bueno, sí, porque yo los calculé, pero nunca nadie los vio, ¿me explico? Sería mucho más difícil
pensar en eso. Entonces viene la pregunta de cuántas realidades pueden estar acá, pero como nuestros sentidos o nuestros mecanismos para medirlas, que son del siglo XXI, pero en el siglo XIX, en el siglo XVII o en el siglo XIV tenían otros instrumentos, por lo tanto construían otra realidad. Estoy hablando de la época de los alquimistas, de los astrólogos. Como tenían otros instrumentos para medir la realidad, en gran medida tenían otras realidades. Entonces, ¿la realidad es algo que se accede o es algo que yo voy construyendo en función de los instrumentos que tengo? Perdón, ¿tenían otra realidad o entendían de otra manera la realidad? Desde mi punto de vista, tenían otra realidad ya que tenían otros instrumentos que les permitía. Por ejemplo, para los alquimistas, la producción que ellos tenían de síntesis de ácido sulfúrico, en gran medida es muy similar a la que tenemos hoy por hoy en el siglo XXI con toda nuestra teoría de la química. Sin embargo, los alquimistas tenían otro concepto en su cabeza y ellos lo que hacían en su laboratorio, en sus matraces, era una percepción de la realidad completamente distinta. Ellos entraban al submundo, sacaban el aire del submundo y lo introducían en el agua, y bueno, el ácido sulfúrico tenía que ver un poco con eso, con el aliento del submundo que quemaba a las personas. Pero la realidad de ellos era eso, porque tenían cierto instrumento que les permitía desarrollar esas ideas. Hoy por hoy tenemos otros instrumentos y nos permiten construir otras realidades, que no sé si es mejor o peor. Quizás a mí se me hace, con todo respeto a Abelardo, a mí se me hace que hay veces que podés llegar a estar utilizando de forma ambigua la palabra realidad y podés estar haciendo referencia a creencias. Es evidente que en el pasado, por causa de los mecanismos e instrumentos que tenían, era más difícil poder decir algo acerca de la realidad o medirla, y por eso que podían llegar a tener creencias erróneas acerca de la realidad que hoy podemos llegar a corregir. Pero no es que tenían una realidad distinta, sino más bien tenían creencias distintas de la realidad a raíz de los instrumentos, conocimientos o mecanismos que podían llegar a aplicar, ¿o no? Es posible lo que estás diciendo, estoy de acuerdo, pero ¿quién te dice a ti que en 500 años no digan, bueno, en realidad la gente en el siglo XXI tenía creencias ambiguas y creencias cerradas de lo que nosotros pensamos como realidad? Mira, creían en los átomos, creían en el enlace, creían que el electrón formaba, sí, no sé, enlace doble, simple. O sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero me parece que desde mi punto de vista, que sería como un poco soberbio afirmar de que en este siglo que estamos viviendo los seres humanos, hemos alcanzado una verdad tangible y corroborable que ningún siglo que viene por delante nos va a cortar. Es que de hecho estoy completamente de acuerdo con vos, por eso arranqué diciendo que pese a que no conocemos la realidad con rigurosidad, detalle, y no podemos explotar la realidad pretendiendo nosotros ya conocerlo absolutamente todo, sí podemos decir algo acerca de la misma. Probablemente no seamos capaces hoy de describir con rigurosidad, detallismo y de forma excelente lo que es la realidad, pero podemos hablar acerca de la realidad con objetividad. Por dar un ejemplo, yo puedo hacer una afirmación verdadera: Abelardo está delante mío, y esa afirmación es verdadera y describe fielmente la realidad. Yo arranqué diciendo, sí, podemos decir algo de la misma. Nuestros sentidos son lo suficientemente capaces como para nosotros ser conscientes de que de repente estoy levantando un termo. Esto es una descripción fiel de la realidad, más allá de que si entro en el plano de lo riguroso, en el detalle en sí, probablemente hay cosas que necesito todavía llegar a comprender, conocer por falta de mecanismos, instrumentos y demás acerca de la composición del termo o acerca de cómo ejerce la gravedad una fuerza para yo poder levantarla y cómo es que se relacionan estas fuerzas. Lo que sí digo, algo de la realidad podemos conocer, eso sí. Sí, pero eso, yo creo que en cualquier siglo que haya vivido el ser humano, tú le dices, estoy levantando el termo, y creo que eso es algo que nadie te va a rebatir en ningún momento de la historia. Creo que en estas pequeñas cosas, más allá de que no podemos conocer el universo y la realidad con detalle, en estas obviedades, que es, por dar un ejemplo, mirar a los dos lados al cruzar la calle, porque si yo no creo verdaderamente que si cruzo en rojo puede venir un auto y atropellarme, eso me indica que algo de la realidad puedo conocer, y evidentemente hay una causa y efecto que vivimos y que es el pilar fundamental del conocimiento científico. No estoy de acuerdo si es el pilar fundamental del conocimiento científico, pero sí que es algo que vivimos diariamente y que necesitamos para vivir. De hecho, diariamente utilizamos la causa y efecto para todo. Ahora, que eso sea lo que la idea, el postulado básico de causa y efecto sea lo que pueda explicar el origen del universo, el por qué los átomos son como son y no de otra forma, me parece que son dos cosas un poco distintas. Pero ¿estarías de acuerdo con la afirmación que la ciencia se fundamenta en conocer las causas por medio de los efectos?
¿No conocemos las causas por medio de los efectos? Hay algunas causas que se conoce por medio de los efectos, pero hay otras veces que se conoce el efecto pero no la causa. Entonces no es algo que sea siempre así, y hay veces donde se conoce una causa, pero esa causa a veces deja de serlo y pasa a ser otra causa. O sea, pasa un montón de veces, sobre todo la gente que trabaja en farmacología te contradecir, bueno, hace 50 años utilizábamos cierto fármaco porque pensamos que genera tal causa, bueno, ahora sabemos que... Bueno, pero en definitiva eso sería estar equivocado en cuanto a lo que produce, los efectos que producen ciertas causas. Pero eso no negaría el principio de causalidad. Lo negaría en el sentido de que es algo a que podemos acceder. O sea, si existiera ese principio de causalidad, nada te dice que como seres humanos y con los instrumentos que tenemos podemos acceder a ese principio. O que podamos acceder a una realidad que nos explique ese principio. Casi todas las ciencias, por lo general, que el desarrollo quiero creer que me da la sensación de que el desarrollo del conocimiento científico tiene más que ver no con explicar realidades, sino que con consensos. Es como que hay sociedades científicas que se ponen en consenso y dicen, bueno, vamos a decir que esto es así por tal momento, hasta que alguien diga lo contrario. Y eso, casi todas las teorías científicas están en consenso hoy por hoy. Me parece que el conocimiento científico se crea más por consensos, más que porque hayan dioses, o dioses me refiero a Albert Einstein, a grandes personalidades dentro de la ciencia que te explican cómo es algo y que son palabras innegables y que nadie las puede rebatir. Pero dichos consensos no tendrían que estar fundamentados en ciertas causas. Supongamos lo siguiente, supongamos que toda la comunidad científica se levanta con el pie izquierdo y dice, bien, a partir de ahora el cianuro hace bien para la salud. Evidentemente eso va en contra de la realidad y dicho consenso nosotros no tendríamos que corresponder con ello más allá de que toda la comunidad científica considere que esto a partir de ahora es así. ¿No crees que el consenso está íntimamente relacionado con el estudio de la realidad y con las causas y efectos? Sí, un poco sí. Pero también es cierto que los consensos no son los mismos en todos los países. Por eso no siempre es lo mismo hacer ciencia en un país latinoamericano que hacer ciencia en un país europeo. La última pregunta y ya no te molesto más, y encima me tengo que ir. Estoy escuchando el reloj, la campana de la iglesia sonar y sabés que a las 3 de la tarde me cierra el estacionamiento donde dejé el auto y sería un problema que quede ahí. La última, Abelardo, te molesto con esto. ¿Todo lo que comienza a existir requiere una causa? Por lo que tengo entendido, sí, pero puede no ser así, perfectamente. Podría no ser así. Podría no todo aquello que comienza a existir requerir de una causa. Claro. ¿La nada puede producir algo? Primero Porque si habría que definir a qué le estamos llamando nada. decía Aristóteles lo que sueñan las piedras, ¿no? Claro. Pero bueno, para Aristóteles la luz salía de los ojos y no la luz aparecía en otro lado y iba a los ojos. Es muy cierto, pero todavía sostengo la postura de Aristóteles con respecto a la nada. Me parece brillante esa descripción que hace. Está bien, sí, sí. La física describe la nada de una manera muy determinante, pero es lo mismo que hace la biología, cuando dice, bueno, para nosotros la vida es esto, y cumple ciertas condiciones. Y después en función de esas condiciones va y estudia a la vida, la naturaleza, el mundo que nos rodea. El mundo, la gente de la física hace lo mismo. Para nosotros la nada es esto, y empiezan a construir teorías pero siempre basándose en esas premisas. Redefinen el concepto filosófico de nada y se fundamentan en eso para construir teorías. Sí, sí, sí. Tal cual, de hecho hay un libro de un investigador argentino que es muy famoso, se llama José Aldeinte, que se llama Antimateria, Magia y Poesía, y desarrolla mucho la idea de la nada. Habla de cómo para la física, cómo los físicos teóricos entienden la nada y en función de eso empiezan a construir como algo homogéneo, algo que no tiene una dirección preferencial y varios parámetros más. Pero siempre está eso previo, están poniendo parámetros previos para poder construir conocimiento. Que al parecer es la única forma que hemos encontrado los seres humanos para construir conocimiento, poniendo parámetros previos y queriendo creer que esos parámetros son genuinos, pueden no serlo perfectamente. Claro. Así se crean las hipótesis.
Sí. Abelardo, Sofía, gracias. Le dije 5 minutos, la verdad que disfruté muchísimo. Si no tuviéramos la cámara, me siento a tomar mate con vos y me quedo horas charlando con vos, Abelardo. De verdad. Sofía, muchísimas gracias. Nos vemos, chicos. No puedo tomar mate, acabo de venir de comer, chicos, así que ¿sabes lo que eso puede producir? Gracias.